Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. De mucha edificación, de mucha bendición para que pues estemos prevenidos, podamos vivir para Dios, podamos vivir para Cristo, podamos ser personas de provecho en este mundo porque tenemos que cumplir con el propósito que Dios nos dio nos asignó al dejarnos vivir a este mundo. Eh, ya que pues no es fácil, no todo el mundo tiene esta sabiduría, este entendimiento, este conocimiento o acepta esto de que Dios pues nos dejó vivir con un solo propósito y es que cumplamos con lo que Él nos asignó en este mundo. Así como al Señor Jesucristo hace 2000 años, Él decía yo para eso vine a este mundo, para salvar a la humanidad, no para condenarla. Los apóstoles fueron llamados para eso y bueno, total de que uno tiene que esforzarse para cumplir con el propósito de Dios. No sea que nos pase como a Judas. Judas no tenía que acabar así, pero es por no esforzarse, por no querer. Al lado de Cristo Jesús, trae una vida. Aún bien en el cristianismo pueden ver incluso el poder de Dios. Y aquí vamos a hablar de cómo muchas personas terminan así. Queremos hablar de independencia porque en este mes se celebra la independencia en Estados Unidos y en muchos países latinos, normalmente en Centroamérica, en México se celebra el 16, 15, 16 de septiembre, en el mes de septiembre más que nada celebran la independencia de varios países latinos o muchos, y es importante que sepamos qué significa independencia. Estados Unidos justamente se independizaron de Inglaterra y es el país que se puede decir que aprovechó más su independencia. Los países latinos pues realmente hasta la fecha y vea la diferencia. Estados Unidos empezó con los peregrinos que venían de Europa, que venían huyendo de la Inquisición, porque querían servirle a Dios en una forma libre, que nadie les estorbara y que no tuvieran que depender del sistema religioso que había en Europa, porque no los dejaba depender de Dios. Cuando uno quiere depender de Dios, los enemigos, el diablo, el mundo, no tan fácilmente lo van a dejar a uno, pero uno tiene que esforzarse, así como todos aquellos que han llegado a triunfar. Los peregrinos llegaron acá y empezaron a servirle a Dios. La Constitución de Estados Unidos la basaron sobre la palabra de Dios, la Biblia, y todo eso está en la historia secular. Y en parte por eso fue este país grandemente bendecido. Y tanto que pues hasta la fecha mucha gente quisiera tener una oportunidad de venir acá. Pero creo que en los últimos años pues este país realmente en general se ha estado apartando mucho de Dios. Han pasado leyes muy perversas, muy malas en contra de principios que la palabra de Dios establece y que son buenos para el ser humano. Y total de que pues se independizaron de Inglaterra y les fue bien cuando empezaron a depender de Dios, porque eso es lo que significa independencia, cuando uno deja de depender de algo o de alguien. Por eso tenemos que tener cuidado en no depender de nada de este mundo, sino solamente de Dios. Hay que hacernos adictos a Cristo, no a las drogas, no al alcohol, no a otras cosas, no al pecado, porque todo eso mata, destruye para siempre, destruye el cuerpo, el físico, destruye el alma, y se pierde la persona eternamente. Pero si nos hacemos adictos a Cristo, ahí no hay nada que lamentar. Entonces en el segundo libro de los Corintios, capítulo 5 y verso 17, el apóstol empieza diciendo esto: de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que según la escritura del apóstol San Pablo allí dice que el que está en Cristo, el que viene y nace de nuevo en Cristo Jesús, dice que ya toda su vida pasada, no, sin importar cuántos pecados, cuántos crímenes, maldades haya cometido, puede ser la persona más criminal de este mundo, pero como Dios, el Señor Jesucristo vino y hizo un sacrificio perfecto para poder perdonarle cualquier tipo de maldad, por muy grande que sea, a cualquier ser humano que se arrepienta de corazón. Aunque el sistema religioso no le guste, aunque el sistema religioso no esté de acuerdo, aunque los parientes no estén de acuerdo, aunque los parientes digan eso es imposible, porque este era de lo peor, todo eso son opiniones que están de más, porque aquí lo que importa es lo que Dios dice.
Dios está sobre todas las cosas. Escuche, si el Señor quiere juzgar a una persona, no hay absolutamente nada que hacer. Ni opiniones, ni nada, nada. Nadie puede hacer absolutamente nada. Y la prueba sea, aquí está Lucifer con todos sus demonios. Se rebelaron contra Dios, Dios los juzgó. Ya no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer para retroceder ese juicio y que les vaya bien. Esos ya están destinados a la desgracia, no importa qué haga, qué opinión se diga, que nada. Pero también así, del otro lado, cuando el Señor quiere salvar a alguien, por eso vino y dio su vida en garantía para poder salvar la vida de otro ser humano que se arrepienta de verdad. Y por eso es que cuando uno viene a Cristo dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, la persona esa ya tiene la capacidad de depender de Dios y dejar de depender de los sistemas de maldad, de falsedad, de pecado, de mentira, de todo lo que este mundo ofrece, pero que cobra el alma a cambio, que cobra el físico, que cobra salud, que cobra todo tipo de... entonces en Cristo, si venimos a Él, nuevas criaturas somos, sin importar qué edad tengamos y qué hayamos hecho. Ya tenemos la capacidad de depender de Dios y no seguir dependiendo más de los sistemas de este mundo, los cuales son manipulados por el diablo. En el libro de Romanos también, en el capítulo 5 y en el verso 17, el apóstol San Pablo, quien fue un hombre súper religioso en su tiempo, hace 2000 años, dice que él aventajaba a sus contemporáneos, era más celoso de la ley y de las tradiciones que tenían en aquel entonces los judíos. Sin embargo, él conocía la ley, y la ley decía, no matarás, especialmente cuando no se le hacía un juicio justo a una persona. Sin embargo, estuvo de acuerdo con la muerte del mártir Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, y estaba de acuerdo con que se persiguiera a los cristianos de aquel entonces y los mataran. Entonces el apóstol tenía conocimiento de que todo eso estaba mal, pero no le importaba porque las malas pasiones, el odio, el rencor que sentía contra ellos le ganaba, y el conocimiento era basura para él entonces. Era dependiente de sus malas pasiones y por ende esclavo del diablo. Ese es el problema, que si nos conformamos solamente con lo que ofrece este mundo, terminamos siendo esclavos del diablo, dependiendo de lo que el diablo diga y designe. Y por eso en este mundo mucha gente para conseguir lo poco o mucho que tengan en lo material, como no se preocupan por su alma, por su espíritu, y mucha gente está metida en sus religiones, ni siquiera creen que a veces tienen espíritu, mucho menos van a creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, si se conforman a ese estilo de vida, tienen que robar, tienen que quebrantar la ley de Dios, tienen que quebrantar la ley de su pueblo, de su ciudad, de su país, para poder conseguir lo poco o mucho que tienen. Tienen que mentir, tienen que adulterar, tienen que fornicar, tienen que extorsionar, tienen que hacer todo tipo de maldad por $1, por $1. Pero si venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No tenemos más necesidad de depender de todo eso, porque en el libro de Romanos, una vez 5:17 dice, porque si la muerte reinó por el pecado de un hombre, ¿cuánto más no reinaremos en vida a través de uno, Jesucristo, los que recibamos la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia? Si la muerte reinó, dice el apóstol, este apóstol San Pablo, ya después de que fue transformado, que nació de nuevo, que Cristo lo alcanzó, que le quitó su orgullo, su arrogancia, su altivez, que lo tumbó de aquel caballo, que lo dejó ciego y le abrió los ojos espirituales también. Como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios y salgas del reino de las tinieblas. Eso fue lo que le pasó al apóstol San Pablo, como cualquier otro que nace de nuevo en Cristo. Después escribe esto en Romanos 5:17, que si la muerte reinó por el pecado de un hombre, ¿cuánto más no reinaremos en vida a través de uno, Jesucristo? Los que recibamos la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Somos justificados, ahí en el capítulo 8 de Romanos dice, somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. 8 o 5 dice, somos justificados por la fe en Cristo Jesús y por eso tenemos paz para con Dios. Entonces ahora podemos reinar en este mundo, reinar en nuestro cuerpo, que no seguir las pasiones de la carne, no dejarnos engañar por el pecado, porque si nos dejamos engañar por el pecado nos hacemos esclavos del diablo.
Él solamente tiene que poner la carnada entonces y nos engaña y nos hace caer. Pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de no depender de eso más. Tenemos la capacidad de depender de Dios. Y Dios, lo que el Señor dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundancia, verdadera vida. No una vida como este mundo que para conseguir poco, mucho hay que corromperse. No, en Cristo no hay necesidad de eso. El Señor tiene y le abunda la bendición para nosotros. Hay que servirle, como Él dijo en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo que ustedes necesiten va a venir por añadidura, sin que se ensucien las manos. Mucha gente en este mundo consigue las cosas materiales, pero tienen que quebrantar la ley de la tierra, la ley de Dios. Y eso creen, creen que ya consiguiendo las cosas materiales van a estar bien, pero no. Una cosa es conseguir las cosas de este mundo de una forma o de otra. Otra cosa es tener la bendición de Dios, porque muchas veces, para mucha gente que no tiene bendición de Dios, dice un proverbio que el castigo del impío, de aquel que no le sirve a Dios, dice que el sueldo o el salario del impío es un castigo realmente, porque no falta qué vicio tenga donde va y lo desperdicia. Y todo el trabajo que es frustrados, cómo cuesta ganar un peso, $1 hoy en día. ¿Cuántos problemas puede haber en el lugar de trabajo? Y todavía le es castigo por los vicios que tiene, porque no tiene bendición de Dios. Por eso es que solamente en Cristo podemos venir a reinar y no depender de este sistema, de este mundo, el cual es manipulado por el diablo, el cual solamente tiene realmente maldición. Mucha gente trabaja bien, mucha gente trabaja honestamente, lo más honesto que pueden, pero por no conocer a Cristo, por no venir y rendir sus vidas a Él, de un día para otro avientan todo lo que trabajaron, ya sean solteros o casados, matrimonios que trabajaron por 10, 15, 20, 30 años, en un día avientan todo, la familia, la casa, el esposo, la esposa, todo, por no venir a Cristo, porque los hombres quiero que sepan que queremos reinar, queremos gobernar, pero sin Cristo. Y sin Cristo nunca vamos a acabar bien. Por eso dice allá que si la muerte reinó por el pecado del hombre, ¿cuánto más no reinaremos a través de uno? No por nosotros mismos, a través de Cristo. Porque Cristo es aquí el que manda. Si lo sacamos a Él, todo el changarro se nos viene abajo, nos guste o no. Pero entonces en Cristo estamos listos para depender de Dios y no depender de los sistemas de este mundo. No como aquí Estados Unidos, que supuestamente se independizó de Inglaterra. Inglaterra de este siglo pasado les trajo un montón de música diabólica, de costumbres traídas del mundo de las tinieblas, y bien que las aceptaron, y otras cosas más. Así que realmente no se independizaron por completo, por lo menos. No se diga Latinoamérica, hasta hoy en día en lo material, en lo físico, España sigue saqueando muchos países latinos y no hay quien haga nada. Porque cuando la gente no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de Dios, no le sirven a Dios, cualquiera puede llegar a manipularlos, a esclavizarlos y a quitarles lo poco o mucho que tienen. Pero nosotros en Cristo alcanzamos esa libertad, así como el apóstol San Pablo, después de que conoció a Cristo, es libre entonces para venir y explicar de que antes era un esclavo, él antes de conocer a Cristo era un esclavo del sistema religioso, lo cual es lo más peligroso, es donde Satanás tiene más atada a más gente en el sistema religioso. Entonces, sabiendo que este es el problema más grave que tienen los seres humanos, tenemos que saber cómo ser libres también, porque vea, si no tenemos esa abundancia de gracia, ese don de la justicia en Cristo Jesús, no podemos nunca dejar de depender de los sistemas que el diablo ha impuesto y que manipula en este mundo él, y sobre todo el sistema religioso. Si no tuviéramos necesidad de Cristo, que el Señor hubiera venido, vea, el pueblo judío, desde que Dios le habló a Abraham, él empezó a tratar con esta gente. Después que llamó a Moisés para que los fuera a sacar de Egipto y les dio leyes, todas las leyes que les dio para que supieran cómo vivir y vivieran en bendición. Después envió profetas que muchos de ellos hicieron milagros súper extraordinarios, como Elías, profetas que pues eran genuinos y les hablaron al pueblo y los hacían volver a Dios cuando se apartaban. Total de que, sin embargo, con todo y eso,
para el tiempo que el Señor Jesucristo aparece, pues estaban bajo el dominio del Imperio Romano por su pecado, por su maldad, por su rebelión contra Dios. Así que si solamente el conocimiento fuera suficiente para no depender del sistema de este mundo y para ser libres, el Señor Jesucristo no hubiera tenido necesidad de venir. Pero Él tuvo que venir porque había necesidad. Porque una vez de que vino Él y murió y resucitó, entonces envió esa gracia de la que estamos hablando, de la cual con la que se puede reinar. Y entonces el apóstol San Juan habla más de ese aspecto, en sus epístolas habla bastante de eso, porque es una lucha espiritual. El apóstol San Pablo también escribió en los Efesios, que si Dios mediante vamos a estudiar lo que es la armadura del cristiano, que habla en el libro de Efesios y en otras partes. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Y esa es nuestra lucha. Realmente todo problema, toda situación mala, negativa, tiene su origen en el mundo espiritual. En el mundo espiritual donde, pues en el mundo espiritual vive Dios, un mundo que no podemos palpar, pero que está allí. No podemos ver, pero que podemos sentir su influencia, buena o mala. Ahí está. Entonces el apóstol aclara claramente, que dice claramente de que nuestra lucha no es solo contra la carne y la sangre, porque la carne se opone a Dios, es enemiga de Dios, sino contra principados, príncipes satánicos. El profeta Daniel es lo que dice, que se le opuso un príncipe satánico cuando Dios le iba a revelar cosas del futuro, de este tiempo en que vivimos nosotros. Un príncipe satánico, el príncipe de Persia, dice que se le opuso por 21 días a este ángel que le iba a traer esta revelación a Daniel. Así que esa es nuestra lucha. Es nuestra lucha, y por eso decimos que los sistemas de este mundo, especialmente el sistema religioso, pues es manipulado por el diablo. Y vean lo que escribió entonces el apóstol San Juan en sus epístolas en cuanto a esto. Y porque tenemos que dejar de depender de todo esto. Si no, nunca vamos a disfrutar la vida. El Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. En el capítulo de su primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2 y verso 18, vea lo que escribió. Hijitos, es la última hora, el último tiempo, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora ha surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifieste de que no eran de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros la sabéis. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre también. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Aquí entonces el apóstol San Juan les empieza a hablar del espíritu del anticristo. Dice que ya desde su tiempo se mencionaba, y que muchos anticristos entonces salían de la misma iglesia cristiana. Ahora, cualquiera que se aparta del cristianismo no significa de que todas estas personas no eran verdaderamente cristianas. Porque es una cosa que mucha gente dice, que si alguien se aparta después de un año, 5, 20, 100 años de haber estado en el cristianismo y que eran personas que servían y que daban fruto, dicen, ese realmente nunca nació de nuevo. No, lo que pasa es que hay que perseverar hasta el fin. Sí nacieron de nuevo, pero solamente porque una persona nace de nuevo no significa de que ya está en el cielo. Todo es por fe. Tenemos que permanecer. Por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, cuando habló de la vid verdadera, dijo, todo pámpano que estando en mí no lleva fruto, lo cortan. Y todo pámpano, dice, que estando, que lo cortan de mí, que se aparta de mí, se seca y es echado al fuego. O sea que hay unas personas que estando en Cristo no dan fruto y eventualmente son cortados y se mueren. Pero hay otros que incluso tardan más, están ahí, pero después se apartan. Sí, estaban en Cristo, pero en el momento que se apartan, son como pámpanos que son cortados, se secan y los echan al fuego. Así que son personas que sí nacieron de nuevo, porque ¿cuántas personas Demas, ahí está por ejemplo Demas, uno que anduvo con el apóstol San Pablo por décadas sirviéndole a Dios, vino un día que dice que se apartó amando este mundo. Ni modo que el apóstol San Pablo no se iba a dar cuenta de que ese Demas no había nacido realmente de nuevo, o que no era cristiano, realmente.
No, no, no. Sí, no, lo que pasa es que tenemos que permanecer, perseverar hasta el final, porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese se salva. Aquí no se trata de perseverar una semana sí, una no, un año sí, un año no. No, si Dios, así como Noé, la Biblia no dice, Señor, pues fíjate que ya no tengo ganas de ir construyendo el arca, así que voy a dejar de eso por un año. No, 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 él perseveró desde que empezó hasta que acabó. Hizo el arca, así nosotros también. Pero el que se aparta de Cristo automáticamente se convierte en autocristo, en anticristo. En anticristo, porque el Señor dijo claramente en una ocasión, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, el Señor dice, aquí no hay términos medios, o están de mi lado o están en contra mía. Aquí no hay de eso de que, bueno, pues yo no estoy a favor de Dios, pero tampoco a favor del diablo, no. En el momento que rechazamos a Cristo, en el momento que rechazamos al Señor Jesucristo, estamos ya en contra. Y el diablo puede venir a engañarnos. El diablo engaña a todo el mundo, a todo aquel que si al cristiano lo engaña, pero lo que pasa es que venimos y regresamos al camino, regresamos a Cristo. Pero él engaña a todo el mundo. Hay unos que ya no regresan y se convierten eventualmente en enemigos o en anticristos, es lo que está diciendo aquí. Dice, pero que la unción en nosotros permanece en nosotros y nos enseña toda la verdad. Y por eso el apóstol está diciendo, para que ustedes no sean engañados y no caigan después, no se conviertan en anticristos, permanezcan en Cristo. Permanezca la unción, ese espíritu de gracia en ustedes. Y entonces sigue hablando más en el capítulo 4 y verso 1. Vea lo que dice 4 y verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis que ya viene y está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, vea, el que está en nosotros, el espíritu de gracia, el espíritu de Dios, dice, es mayor, es más poderoso que ese espíritu de anticristo que viene del diablo, que son demonios que engañan. El apóstol San Pablo escribió muy bien, explicó muy bien esto en las epístolas de Timoteo, acerca del espíritu de mentira, de error y todo eso. Pero dice aquí el apóstol les escribe a su iglesia, les dice, ya está el espíritu del anticristo en el mundo, dice, y todo aquel que no confiesa a Cristo que Jesús vino en carne, dice, pues ese es el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo o del diablo lo que hace es negar que Cristo vino en carne, porque mientras Cristo no hubiera venido en la carne como un ser humano, su sacrificio no era bueno, no era eficaz, porque él tenía que pasar por todas las debilidades y todos los problemas que nosotros como seres humanos experimentamos. Y entonces, para que fuera probado en todo, salir sin ser culpable el Señor Jesucristo y pudiera ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso tenía que venir en carne, por eso todo espíritu que niega que vino en carne es espíritu de anticristo. Y eso es una cosa común en las religiones, que no tienen a Cristo, lo pueden conocer y hablar muy bien de Él, pero si no lo tienen como Señor y Salvador, todo lo demás es vano, porque Él es el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces aquí vean lo que dice el apóstol, les dice, pero mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, y ustedes los han vencido, esos hombres que traen ese espíritu, que engañan a la gente, que le hacen creer cosas que no son, y que van en contra de Dios, porque el que no es conmigo es contra mí, dice el Señor Jesús, que solamente desparraman, dice, ustedes los pueden vencer con la unción, con el espíritu de gracia, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, vea, esto es para no depender del sistema religioso. Entonces, en la última cita, este mismo apóstol San Juan, en su epístola, en el capítulo 5, verso 4, vea lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que engendró Él. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel, vea lo que dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Y dice que esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Solamente porque decir yo, pues yo creo en Jesús, y vivir una vida muy mala, que no se ve la diferencia entre nosotros y los que no creen. No, sino porque si de verdad creemos en Cristo, nacimos de nuevo y recibimos la abundancia de esa gracia que viene de Dios, recibimos el don de la justicia, el ser justificados por la fe, por regalo de Dios en Cristo Jesús. Dice que entonces, dice, cuando creemos así podemos vencer al mundo con todos sus problemas, el cual es manipulado por el diablo, el cual ha impuesto sistemas en todo tipo, en la economía, en la religión, especialmente en la política, en todos los sistemas. Y allí van fortaleciéndose cada vez más, porque los hombres no aceptan este espíritu de gracia, no aceptan esta reconciliación a través de Cristo. Entonces nosotros podemos vencer al mundo con todos sus problemas porque Jesús lo venció. En una ocasión dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, porque es imposible que tampoco no seamos tentados o lastimados. Él dijo, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol San Juan. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Aquel que es nacido de Dios, aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús y en la palabra. Todos aquellos tienen que pagar en efectivo. Todos los que no creen esto tienen que pagar en efectivo. En otras palabras, no hay ningún crédito que tengan delante de Dios para que Dios pueda responder por ellos. Hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nacer de nuevo, para que todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas viejas pasen al olvido. Y aquí todas sean hechas nuevas solo en Cristo Jesús, si usted no lo conoce como Señor y Salvador. Ahí está la oportunidad. Dios no puede ser más bueno, ni más clara puede ser la palabra de Dios. Empezar a reinar, porque si la muerte reinó por el pecado de Adán, ¿cuánto más nosotros no vamos a reinar, a gobernar, a vivir una vida como Dios manda a través de uno, del Señor Jesucristo? Hay que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia, y a vivir como el apóstol San Juan escribió aquí, que la unción, el Espíritu de Dios permanezca en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que todo eso que está en el mundo, que es manipulado por el enemigo. Es la única forma de vencer, y así vivir para Dios hasta que Él venga y nos recoja, nos lleve a su reino celestial, ya sea que el Señor venga o nos llame antes. Hay que estar listos. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.